Bien, ahí estoy compartiendo pantalla. Así uso la computadora como pizarrón. Bien. Yo les dejé acá en el Classroom, no sé si ustedes pudieron ya verlo y leer los dos archivos que le dejé. Sí, yo lo vi hoy a la mañana y lo leí los archivos nada más. No contesté las preguntas todavía. Yo Bien. lo leí. Bien, mucho, o sea, no tampoco hay que resolver mucho, es simplemente, creo que había un ejercicio, dos, nada más para analizar. Era más que nada lectura en cuanto a algoritmos y diagrama de flujo, algoritmo que movimos la clase pasada. Sí, yo voy a abrir este archivo simple, no, este es el PowerPoint. Y este archivo en el cual nosotros nos encontramos con definiciones que varias la definimos la última clase. ¿Sí? Donde nos encontramos la definición de algoritmo, qué características tenía que tener, preciso, definido, finito, entrada, proceso, salida. Bueno, la parte de fase de creación de un algoritmo no lo aclaré yo, pero bueno, siempre el algoritmo lleva una parte de análisis al principio, el diseño y un periodo de prueba. ¿Sí? Más o menos como que lo estuve explicando, pero no tan definido como está acá. Después, acá en este PDF habla sobre el diagrama de flujo, temas que tenemos que también ver nosotros este año e interpretar. El diagrama de flujo ya pasa a ser una simbología, ¿sí? O sea, plantear lo que es el código o el algoritmo, no ya desde un lenguaje escrito, sino por medio de simbología. Y acá estaban algunos de los elementos que se utilizan para realizar el diagrama de flujo. Después, algunos símbolos que se suelen utilizar en la programación, que acá le ponen símbolos, pero en realidad si uno lo busca en otros manuales más precisos de programación, son lo que se denominan operadores matemáticos, relacionales y lógicos. Y bueno, después las reglas para la creación de diagramas, ¿sí? Este que está acá a la derecha no lo vamos a ver nosotros, es una otra metodología de programar. Nosotros sí vamos a ver la que está a la izquierda, diagrama de flujo. Y más abajo nos encontramos con tres ejemplos, que esto sí lo que vamos a ver nosotros durante el año, que es diagrama de flujo, el pseudocódigo, que es por lo que vamos a arrancar nosotros, y después un código real, en este caso un ejemplo de Java. Nosotros vamos a ver un poquito más de C, pero Java y C en realidad básicamente están sobre la misma estructura casi de programación, cambian muy pocas cosas en lo básico, ¿no? Pero estos tres ejemplos de código que se visualizan ahí en el PDF están haciendo exactamente lo mismo, obviamente representados en distintos tipos de metodologías de programación. Uno en lenguaje real, ¿sí? Java, otro en un pseudocódigo. Pseudocódigo hace referencia a un código falso. ¿Por qué es código falso? Porque no hay una estructura o una sintaxis exacta. Sí, la metodología era lógica de cómo escribirla, pero no una sintaxis. O sea, yo puedo escribir las instrucciones en español, por ejemplo, mostrar por pantalla o leer por teclado, bueno, o asignar una variable, escribirlo de manera con mis palabras. O sea, es la metodología con la cual se arranca. Y después si un diagrama de flujo que es más es una simbología que en realidad suele utilizarse para gente que no está tan familiarizada. ¿Quién tiene diagrama de flujo? El diagrama de flujo no es solamente de la programación, se utiliza totalmente en otros documentos, en muchísimos otros tipos de documentos, como en casos de uso, de protocolos, eh, en registros contables. Bueno, hay muchísimos ejemplos donde se utiliza un diagrama de flujo, en caminos críticos, en PERT, que gente que no conoce programación, como ya les digo, puede entender o tratar de interpretar qué es lo que va a realizar el código. Bien,
Después, el que no lo leyó, hace una ojeada a lo que es este PDF. No es muy largo, es cortito. Para arrancar está bueno. Y después teníamos el PowerPoint, ¿sí? Que tampoco lo voy a visualizar ahora, sino que se los dejo a ustedes, donde define bien el algoritmo, cómo nace, cuáles son sus antecedentes, cómo se fue desarrollando, qué tipo de métodos hay dentro de lo que son los distintos tipos de lenguajes. Bueno, recorre todo eso. No vamos a gastar esta clase para esto. Recuerden que esta semana y la próxima vamos a estar en forma virtual, dijeron de dirección, por el tema edilicios, ¿sí? Están haciendo, no sé qué cosa con las aulas, no entendí muy bien. Algunas se ven inundadas y otras están pintando. Bueno, ¿alguien que haya leído esto y tenga alguna pregunta que hay que hacer con respecto a esto? Yo lo único que no entendí de la clase pasada fue dónde escribíamos todo eso que escribimos en el pizarrón. No sé si lo dijiste, porque yo me acuerdo que con problema laboral llegué 20 minutos tarde a la clase. Hicimos todo un diagrama escribiendo paso por paso, pero lo que no entendí es dónde lo escribíamos después, en la PC o en el PLC o donde fuese. No, no, eso es lo que no entendí. Bien. Lo que escribimos, o sea, lo que hicimos la última clase fue plantear como ejercicios sencillos o básicos, ¿sí? Con la metodología de pseudocódigo. O sea, si seguíamos al PDF que estaba ahí, vendría a ser el Ajá, ya con eso me aclarás. Entonces ya directamente era pseudocódigo eso. Era pseudocódigo, exactamente. Habíamos arrancado con un pseudocódigo para que se entienda y para que sea, por ejemplo, se puede utilizar el programa PCInt. Después se los paso para que se instalen. En todas formas, es fácil de conseguir porque es totalmente gratuito. Yo los voy a abrir ahora. Y para explicar las cosas que voy a explicar ahora, vamos a utilizar PCInt. ¿Qué es PCInt? Justamente es pseudocódigo intérprete. O sea, es un programa que interpreta pseudocódigo. Obviamente tiene reglas que seguir. No es que yo pueda escribir exactamente lo que yo quiera, como si lo haría en una página, en una hoja. Pero lo que está bueno esto, las utilizan muchísimas universidades, ¿sí? Para dar los primeros pasos de programación. Ven, por ejemplo, acá en la configuración del lenguaje hay maneras distintas de configurar este pseudocódigo. Fíjense todas las universidades que ya tienen configuración para lo que sería este programa, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el que es el método flexible, o sea, el más abierto o el más, por así decirlo, el que no tiene ningún tipo de restricción distinta. ¿Esto por qué está? Porque cada universidad tiene, por ejemplo, su pseudocódigo armado, porque algunos lo quieren utilizar con punto y coma, bueno, en las instrucciones, un montón de otras cosas para que se parezca después al lenguaje real que utilizan en cada una de las instituciones. Bueno, nosotros vamos a utilizar uno que es flexible. Y este programa, como les estaba diciendo, es algo que nos ayuda a nosotros a dar los primeros pasos en programación, entender la lógica. Después sí pasaríamos a un lenguaje de programación real, por así decirlo, uno que ya pueda ejecutar y realizar programas ejecutables. Este básicamente es para que nosotros podamos escribir el algoritmo, entender la lógica y comprobar si funciona, porque si nosotros lo hacemos en un pizarrón o lo hacemos en la hoja, obviamente nunca vamos a poder comprobar si esto realmente funciona, si la lógica funciona. Acá sí lo vamos a poder comprobar porque tiene un modo de ejecución, por eso es intérprete, va interpretando cada una de las líneas que nosotros vamos a escribir y las va a ir ejecutando como si fuera una especie de programa real. ¿Qué nos vamos a encontrar en este programa? Con el inicio de un proceso o de un algoritmo, lo vamos a llamar, y con el fin del proceso y el fin del algoritmo. Obviamente nosotros, ¿dónde vamos a programar? Vamos a programar acá en el medio, ¿sí? Donde está tirando ahí el cursor. Todo lo que esté afuera, todo lo que esté, o lo que yo escriba afuera de las líneas, obviamente no es parte del proceso principal, que es donde yo tengo que programar. Le puedo cambiar el título si quiero, yo lo voy a dejar ahora sin título, así no pasa nada. Pero entonces recuerden, proceso
y fin de proceso. Acá adentro es donde yo voy a escribir mis líneas de código. Cada vez que yo hago un enter, fíjense que me va enumerando las líneas de código que voy armando en el algoritmo. Vamos con un ejemplo sencillo que vimos, creo, en la clase pasada, ¿sí? Donde yo creo una variable. Recuerden que una variable era un espacio de memoria, ¿sí? Donde se almacenaban datos. Entonces yo para crear esa variable tengo que darle siempre un nombre, y tengo que darle una asignación, un valor. De esa manera, esta instrucción lo que está haciendo es almacenando o reservando un espacio de memoria de ejecución de parte del programa llamada num1 y que va a valer 0. Con esto hago lo mismo, pero con otra variable que se va a llamar num2. Recuerden que las variables pueden cambiar su valor durante el transcurso del programa y que ese valor se sobrescribe al valor anterior. O sea, el valor que tiene, si yo lo vuelvo a sobreescribir, por ejemplo, si yo después acá digo que num1 vale 10, num0 va a dejar de valer 0 y se va a convertir en 10. ¿Sí? El 0 obviamente lo pierdo. Puede contener solamente un valor a la vez y puede variar tantas veces como yo necesite durante el transcurso del algoritmo. Entonces, por ejemplo, yo reservo estos dos espacios de memoria, le doy la instrucción a la computadora para que haga eso. Mostrar mensajes por pantalla, se utiliza la instrucción mostrar. Para mostrar un mensaje por pantalla siempre va a ir entre comillas. Entonces yo, por ejemplo, le puedo decir ingrese un número. Cuando yo este mensaje, que está entre comillas, es el que va a aparecer literalmente. Y después podemos poner leer num1. Lo que va a hacer esta instrucción es, acá el programa se detiene. El programa se detiene y va a esperar que se ingrese un número por teclado. Cuando el número por teclado yo apriete Enter, va a ingresar y se va a almacenar en la variable de espacio memoria num1. Puedo hacer lo mismo con num2. Bueno, estamos. Ahí está. Y ahí estaría habilitando para que el usuario me ingrese un dato en num2. Puedo crear una tercera variable que se llame resultado, que lo que va a hacer es lo siguiente. R es igual a num1 más num2. Y voy a mostrar por pantalla el resultado es 2 puntos barra. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Una cuenta matemática. O sea, recuerden que siempre tenemos que mirar al algoritmo como el proceso o los pasos para resolver un problema. ¿Cuál sería la problemática acá planteada? Se piden dos números por teclado y se pide que, obviamente, que se muestre por pantalla la suma de esos dos números. Como si fuera una calculadora, básicamente, que solamente realiza la operación de la suma. Bien, para ver si esto funciona, una vez que yo termino mi algoritmo, creo que está bien, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy acá arriba y tengo un botoncito verde, ¿sí? Y en ese botoncito verde Gastón puso un mensaje que lo veo recién ahora. Buenas tardes, chicos, no sé si soy el único, pero no puedo ver nada. ¿Puede ver ahora, Gastón? Buenas tardes, profesor. Nores Isaac. ¿Cómo? Hola, ¿qué tal? Le habla Nores Isaac. A mí nunca me ha llegado la invitación para Zoom y no estoy en Classroom. Justo hoy me lo pasó un compañero, no sé si después podría chequear eso. Ah, bueno. ¿Vos viste la clase pasada? Sí, yo ya arranqué. Y otra cosita que quería consultar, como yo entré recién, ¿qué programa está usando? Porque yo recién entro. Ah, bien, bueno.
Pero a Classroom ya está entonces, ya está, te pudiste conectar. Sí, porque me pasaban justo un compañero link, pero en Classroom no me figura, digamos, la materia. Bueno, ahora después vemos eso. Es el programa PCInt, ¿sí? Es un programa que nos sirve a nosotros, que utilizan muchísimas instituciones para realizar los primeros pasos de programación. PCInt se llama. Después se lo dejo ahí en el Classroom, el ejecutable, para que lo puedan descargar y lo puedan instalar. Bueno, Bueno, gracias. no, por favor. Una vez que yo tengo el código armado, el algoritmo realizado, acá tengo un botón verde, ese botón verde es el que va a ejecutar. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ir línea por línea ejecutando cada una de las instrucciones. Yo ejecuto así. Y se me rebuyó el PCI y murió. Ahí está. No sé por qué tardó tanto. Fíjense que lo que ya me aparece de entrada, es el primer mensaje. ¿Por qué? Porque obviamente estas primeras líneas ya las ejecutó, ya pasó por ahí. Visualmente lo que yo estoy viendo es el primer mensaje y se detiene el programa. Fíjense que está titilando y esperando que como se encuentra en esta instrucción de leer un número, está esperando que yo obviamente ingrese un dato por el teclado, porque está esperando una lectura el programa. Entonces yo no sé, le pongo un 7. Inmediatamente aparece el otro mensaje y obviamente se vuelve a detener porque tiene la orden de esperar un ingreso por teclado. Entonces, no sé, le pongo otro 7. Realiza la operación matemática y me dice el resultado es R, que R es la suma de num1 más num2. Hay algo que está bueno en este programa, en PCInt, que hay algo que se llama paso a paso. Fíjense, este es el que dice ejecutar paso a paso. ¿Para qué sirve? No solamente sirve para ver cómo se va ejecutando mi algoritmo y por dónde va pasando cada una de las líneas, sino que también está bueno para ver y encontrar errores. Ahora cuando ustedes vean que yo apriete el botón, van a ver que acá va a aparecer una flecha verde y se va a ir iluminando cada una, o se va a ir resaltando cada una de las líneas, y van a ver cómo va ejecutando cada una de las acciones del programa. Ahí lo voy a cliquear. Arranca el programa y fíjense, se va resaltando. Ahí obviamente yo como usuario no veo nada porque se están creando los espacios de memoria. Ahí aparece la primera visualización de algo que está pasando, que es un mensaje, y ven que la línea verde se detuvo. Se detuvo porque el programa no puede continuar hasta que no haya un ingreso por teclado. Tiene esa orden de esperar que se ingrese un dato por teclado. Entonces, nuevamente, aprieto un 5 y tiene ahí la oportunidad de continuar. Otra vez se detiene porque tiene esa instrucción, le pongo un 6, realiza la operación matemática, muestra el mensaje por pantalla, el resultado es R, y R vale 11. Y ahí finalizaba. ¿Sí? ¿Podés repetir cómo hiciste el número 1 igual a 0? ¿La memoria esa, cómo la creaste? Cuando vos creas una variable, simplemente tenés que indicarle el nombre y tenés que indicarle la asignación. O sea, ahí pusiste número 1, ¿qué quisiste poner ahí? Sí, el nombre, recordá que el nombre lo podés definir como vos quieras siempre. En todo lenguaje de programación, las variables le pones el nombre que vos quieras. O ¿Sí? sea, si yo quiero crear una variable ahora, por ejemplo, puerta igual a 0. Pongo puerta igual a 0 y ya se crea la variable. Exactamente. Mira. Necesito poner nada más. No, yo la podría haber llamado puerta. Obviamente que acá no existe más num1, tengo que llamarlo puerta. Y acá le pongo puerta. Y el programa funciona de la misma manera, porque la variable se llama puerta. Fíjense, yo lo ejecuto ahí. Pongo 5 más 4, el resultado es 9. La variable siempre, recuerden, el nombre de la variable es lo que ustedes desean, como sean llamarlo. Obviamente no la vas a llamar puerta porque, ¿qué pasa? Sí, por supuesto. No representa bien a lo que guarda la variable. Siempre el consejo de la programación es la variable que se llame como lo que representa la variable. Porque después, cuando los algoritmos son muy largos, que vos tengas N1, N2, N3, N4, N5, tampoco es bueno. Si es un contador, llamala contador. Si es una alerta, llamala alerta. Si es un nombre, llamala nombre. Si es, no sé,
controlador, que sea un controlador. Si es un acumulador, que se llame acumulador. Siempre como lo que guarda la variable. Lo único que no pueden llamar la variable, ¿qué nombre puede tener? Por ejemplo, no puede tener mostrar. No se puede llamar mostrar, ahí fíjense que lo resalta como 0, ¿por qué? Porque mostrar es propio para mostrar un mensaje por pantalla. Entonces, palabras claves no se pueden utilizar. Eso pasa en todos los lenguajes de programación. Pero después, cualquier otro nombre que yo quiera utilizar, lo puedo utilizar sin problema. Tampoco puedo crear variables, ¿sí?, con espacios. Fíjense que yo ahí dejé un espacio, el espacio tampoco es permitido. En todo caso, si quiero separar, porque es una palabra muy compuesta, por ejemplo, no sé, quiero contador, alarma, ¿sí? Entonces, cuando se lee es medio tedioso de leerlo, contador, alarma, de esa manera. Tengo dos metodologías para hacer cuando son palabras, más de una palabra. O le pongo un guión bajo, que es aceptable en la programación, o lo separo con la mayúscula. Estas son las dos metodologías a la hora de crear variables. Comúnmente las variables siempre acá yo lo estoy haciendo le da mal, siempre las variables están con minúscula. ¿Sí? Van a encontrar que casi siempre la metodología de programación muestra que es conveniente siempre utilizar minúsculas cuando hacemos referencias a variables. Las mayúsculas se guardan para lo que son funciones, que lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, recuerden, si son dos palabras, tienen esta metodología. O lo separan después las palabras con una mayúscula para dar el quiebre, que ahí es mucho más fácil de leer, o dar un guión bajo alarma. Eso va dependiendo del programador o del lugar donde se trabaje. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ustedes, cualquier cosa me van parando. Profesor, ¿puede explicar otra vez cuando puse guión bajo? Esa parte no la entendí bien. Se me tildó. Claro, vos, por ejemplo, si la variable tiene una, o sea, supongo que la variable se llama contador alarma, ¿sí? Entonces, vos no podés, si lo querés escribir así, es como medio molesto escribir contador alarma. ¿Pero se puede o no? Sí, se puede también. Pero después si te va a agarrar un programador y te va a decir, ¿por qué sos tan sucio para escribir? ¿Sí? Recuerden que en la programación hay que ser prolijo, lo más prolijo que puedas. Porque eso después afecta no solamente a vos cuando vuelvas a leer el programa nuevamente, de acá a un par de meses, va a ser mucho más fácil para leerlo para vos, sino que si lo agarra otra persona, también hay que ayudarlo a que sea mucho más fácil de leer. Entonces, como técnicas de programación, vos lo puedes dejar así, no pasa nada, pero como técnica de programación se aconseja, si son dos palabras, o lo separás con un guión bajo, o lo pones de esta manera, con la mayúscula. O, por ejemplo, si es inclusive una palabra mucho más larga, fecha de inicio, ¿sí? Entonces, en ese caso lo puedes hacer de esta manera, fecha de inicio. ¿Sí? Son detalles nada más. Bueno, gracias. Vos lo puedes dejar como vos quieras, no pasa nada. El tema es que después, ya te digo, se lo denomina a ser una programación sucia. Al igual que si yo hago esto, miren. Profesor, Sí. ahí hay un compañero, Gastón Terciotti, que dice que no ve nada en la pantalla, no escucha nada tampoco. Está en la clase, pero no, le aparece la pantalla en negro. Y a ver, decirle que vuelva, que salga y vuelva a entrar, porque sería el único que tiene el problema. Y yo de acá no lo puedo solucionar. Dice el profesor que salgas y vuelva a entrar, a ver si se puede solucionar. Porque de acá yo no puedo solucionar eso. Cristian, Sí. buenas tardes, Santiago Verón te habla, acabo de entrar yo. ¿Sabes que no me había llegado a mí el link? Justamente, hablando con los chicos, me reenviaron el mail y me pude enganchar, pero no estoy en tu lista probablemente. Te digo para que lo tenga en cuenta. Dale. Bien, hasta ahora lo que hemos visto nada más entonces es básicamente el ejercicio que vimos en la última clase, en Pizarrón, pero visto desde un programa que nos ayuda a mostrar o a ejecutar
esa línea de código y comprobarlas. Estaba mostrando que, por ejemplo, un código sucio vendría a ser como esto, que todo esté sobre la misma línea. Eso está mal. ¿Sí? Siempre recuerden dejar una sangría de dependencia. Esto lo van a ver ahora cuando veamos una estructura así. Ahora se va a ver mucho mejor. Pero fíjense que el programa originalmente estaba así. Entonces, todo siempre hay o sea, en la programación se utilizan muchísimo las sangrías. Las sangrías ayudan a detectar visualmente qué líneas dependen de qué líneas. Entonces, yo sé que todas estas líneas dependen de este proceso. Ahora, cuando veamos la estructura así, se va a ver mucho va a ser mucho más visual. Bien, y acá yo puedo hacer todas las operaciones matemáticas que yo quiera. Si yo quiero restar, puedo restar. ¿Sí? Si yo quiero multiplicar, puedo multiplicar. Para multiplicar siempre vamos a utilizar el asterisco, no la X. Para dividir la barra. ¿Sí? Y hay otras que se pueden realizar, otras operaciones matemáticas, como por ejemplo, me encuentro para realizar la potencia. Eso realiza una potencia. Y hay otra que es el mod, pero lo vamos a ver después más adelante, el módulo. Todas esas son operaciones matemáticas, ¿sí? O sea, son operadores aritméticos que podemos realizar dentro de la computadora y de los algoritmos. Recuerden que la computadora puede realizar operaciones aritméticas tranquilamente. Así como realiza operaciones aritméticas, también puede realizar operaciones de relaciones y de comparación. Vamos a ver algunas de esas. Supongamos que ahora yo no quiero realizar una operación matemática, ¿sí? Sino que lo que quiero hacer es comparar, recuerden como habíamos visto en la clase pasada, el número 1 con el número 2, a ver cuál de los dos es más grande. Entonces voy a borrar toda esta parte, y acá lo que voy a hacer es borrar también R, porque esta variable ya no la necesito más, no me sirve. Y voy a manejarme con dos variables. Esas dos variables las ingreso por teclado, van a ingresarse por teclado, y ahora lo que tengo que hacer es una comparación. Para hacer la comparación básica en programación, ¿se acuerdan que habíamos visto el sí en la clase pasada? Sí, sí. Bien. Entonces, hacemos si num1 es mayor a num2, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mostrar un mensaje que diga el primer número es mayor que el segundo. Y si no, vamos a mostrar otro mensaje que diga el número es mayor que el primero. Entonces ejecutábamos esto y se detiene el programa nuevamente ahí. O sea, estamos en esta línea de código, la número 5. Ahí se detuvo el programa. ¿Por qué? Porque está esperando que ingrese un número. Entonces pongo 6, en el segundo pongo 4, y obviamente me pone que el primer número es mayor que el segundo. Si yo ejecuto, reinicio el código y lo pongo al revés, ¿sí? El segundo número es mayor que el primero. Veamos el paso por paso. Cómo el paso por paso me va a mostrar cómo se va, o por dónde va a ir el flujo del programa. Va, y yo le voy diciendo las líneas. Num1 es igual a 0, num2 es igual a 0, se crean esas variables. Se muestra un mensaje por pantalla y se detiene el programa para que yo ingrese un número. Aprieto el 7, ingrese otro número y pongo un 8. Hace la comparación, no ingresa en el primer mensaje, sino que ingresa en el si no, y ahí muestra el mensaje que se encontraba en la segunda parte. Si yo reinicio esto y lo hago al revés,
se muestran los dos se crean las dos variables en memoria. Ahí aparece recién el primer mensaje. Pongo un 8. Ahora voy a ingresar un número más chico en el segundo. Un 4. Hace la comparación. Como es verdadera, entra en el bloque verdadero y finaliza. Entonces, recuerden que el sí siempre tiene dos posibilidades. O la condición es verdadera o la condición es falsa. ¿Sí? Nunca hay una tercera opción. O esta condición que yo me estoy preguntando, o da verdadero o da falso. En el primer caso dio falso, en el segundo caso dio verdadero. Cuando da verdadero, ejecuta el bloque de código verdadero, que es este que está acá, el del sí. Y cuando da falso, ejecuta el código que está acá, que es el falso. Vieron que la línea verde o entraba acá o entraba acá. Nunca entró en los dos mensajes. Esto muchas veces se puede visualizar de mejor manera, o se entiende, en un diagrama de flujo. Ahí capaz que se ve mejor cómo el flujo del programa va corriendo hacia un lado o hacia el otro, dependiendo de las decisiones y las acciones que se van tomando. Por eso es importante conocer el diagrama de flujo. Lo que tiene bueno este programa es que si ustedes codifican o realizan todo el código, se van a encontrar acá con un botón que dice dibujar diagrama de flujo. Le damos clic ahí y sin hacer ningún esfuerzo nos va a representar todo este código en simbología de diagrama de flujo. ¿Qué es lo que está ahí? El diagrama de flujo no es para nada complicado entenderlo. No, no lo quería agarrar. Ahí está. Proceso título, proceso sin título. Fíjense que las dos creaciones de las variables están acá, son las dos primeras líneas. Mostrar un mensaje por pantalla, es esta simbología. Si ustedes van al PDF, se van a encontrar con otra simbología. PCIN lo único que tiene de malo es que el mostrar por pantalla y el leer por teclado, al mostrarlo, lo pone o sea, es el mismo símbolo, pero uno le pone la flecha hacia afuera, como el mensaje como que sale por pantalla, y el ingreso por teclado lo hace con una flecha hacia adentro. Eso es lo único malo que tiene el diagrama de flujo este. No es como el de los manuales. Pero bueno, es un detalle nada más. Pues si ustedes después leen el PDF, van a ver que el PDF para mostrar por teclado, para mostrar por pantalla es distinto a este, y el ingreso por teclado es distinto. Pero no hay mucha diferencia, no es nada del otro mundo. El leer, mostrar, leer, fíjense que va haciendo los mismos pasos, y después, cuando llega al sí, nos encontramos con un rombo. Y con dos caminos. O sea, si da verdadero, va hacia el lado del sí, y si da falso, va hacia el lado del no. De esta manera, cada vez se visualiza mejor cómo una estructura así funciona. Miren, yo lo voy a hacer paso por paso, pero con el diagrama de flujo. Vean a su izquierda, que también está nuevamente la flecha, que va pasando por cada uno de los diagramas, se detiene en esa instrucción. Yo voy a poner un 8, por ejemplo. Voy a poner un 4, y ahora vean que obviamente cuando haga la comparación, se pregunte a la computadora, obviamente va a ir para el lado de la derecha, por el sí, porque el primer número es más grande que el número 2. Le doy Enter, va hacia la derecha, muestra ese mensaje y finaliza el proceso. O sea, por el lado de la izquierda no pasó. Este es un programa obviamente sencillo, básico, muy cortito, pero que visualiza fácilmente cómo es. Y que tenía un error, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que tenía un error? ¿Cuál era el error que tenía este programa? Es que si yo ponía dos números iguales, me decía que el segundo número es mayor que el primero. Para resolver eso, o sea, ¿por qué pasaba eso? Porque se pregunta, ¿número 1 es más grande que el número 2? Y no. No, entonces si es no, va por el lado del no. Al irse por el bloque de falso, se encuentra con este mensaje. El programa no se equivocó, lo único que hizo fue cumplir con las órdenes que le dimos. Entonces nosotros teníamos que preguntar acá si num2 es mayor que num1.
Entonces, ahí sí pondríamos este mensaje. Y en el caso de que también dé falso que el número 2 sea mayor que el número 1, por descarte, en forma matemática, de manera matemática, nos encontramos de que los dos son iguales. Si yo ejecuto, vamos a ejecutarlo paso por paso. Vamos a hacer que los dos sean iguales ahora. Vamos a ingresar nuevamente un 5. Vamos a ingresar otro 5. ¿Es mayor el número 1 al número 2? No. ¿El número 2 es mayor al número 1? No. Los dos son iguales. Y finaliza. ¿Sí? Ahí teníamos la resolución de una problemática que vendría a ser ingresar dos números por teclado y determinar cuál es mayor entre ambos. Bueno, se está por cortar la comunicación. Cortamos y volvemos a conectarnos. Cualquier cosa, si no nos deja entrar este link, esténse atentos al Classroom y les pongo el nuevo link ahí, ¿ok? Bueno. Ok. Bueno.